Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Fiestas Solórzano. Soy médico infectólogo del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y voy a hablar sobre los aspectos clínicos y el manejo de influenza. A manera de introducción tenemos que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, influenza es actualmente una causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de atención y defunción en la población infantil peruana, según el Ministerio de Salud. En un estudio realizado sobre carga de enfermedad, se estima que aproximadamente 50 años de vida saludable por cada 1.000 niños menores de 5 años se están perdiendo. El virus influenza es una etiología importante de infección respiratoria aguda grave en la población infantil del país. Esto en un último trabajo que se realizó en una unidad de cuidados intensivos pediátricos en el Instituto Nacional de Salud del Niño, pudimos observar de que después del virus inicial respiratorio, influenza era una causa importante. En los aspectos económicos, se calcula que el país anualmente gasta más de 80 millones de dólares por esta enfermedad. Rápidamente podemos ver algunos aspectos sobre el virus influenza. El virus influenza pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Tiene un material genético de ácido ribonucleico que está segmentado. Tiene 8 segmentos y este material genético permite producir aproximadamente 17 proteínas. Tenemos dos tipos importantes de virus influenza, el A y el B en humanos. El C también se produce pero una enfermedad leve en humanos y el D generalmente en animales. El tipo A se clasifica a sus vez en subtipos por proteína de superficie, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Tenemos 16 tipos de hemaglutinina y 9 tipos de neuraminidasa. La combinación de ambos, además de que tenemos que es un material genético segmentado, hace que tenga una constante variación antigénica. Algunos aspectos sobre el ciclo de replicación del virus influenza que nos pueden ayudar a entender mejor el mecanismo de acción de los antivirales. Tenemos el virus influenza que tiene una envoltura de bicapa lipídica dentro de la cual hay 8 segmentos genómicos del material genético que comentamos anteriormente. De ahí es necesario tener en cuenta dos proteínas importantes, la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina, que está de color morado, está en la superficie viral y se va a unir a los receptores de ácido oxálico de la superficie de la célula huésped. El virus luego se va a transportar a la célula en una vesícula endocítica, ¿no? Y va a transportar su material genético al núcleo de la célula del epitelio respiratorio, obligándola a producir a través del ARN mensajero las proteínas necesarias para la replicación y producción de nuevos viriones. Estas proteínas se van a colocar a nivel de la membrana citoplasmática y a través de otra proteína importante, la neuraminidasa, que nosotros la tenemos ahí de color amarillo, va a producir una escisión de los restos de ácido oxálico, produciendo la liberación de los viriones. Entonces, a partir de una célula, de un virus, tenemos la liberación de muchos viriones y la destrucción de la célula. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es que estas moléculas de hemaglutinina y neuraminidasa se encuentran como una fuente común a partir de las aves silvestres, ¿no? A partir de ellas tenemos que las diferentes combinaciones de subtipos se van a tener en las aves y en otros mamíferos. En el humano tenemos principalmente para el tipo de influenza estacional el H1N1, el pandémico actualmente, y el H3N2. En el tipo de influenza aviar, que por el momento no tiene un mecanismo de transmisión muy eficiente, ¿no? Tenemos que solo el contagio de persona a persona, tenemos el H5N1 y el H7N9. Entonces, producto de todo lo mencionado anteriormente, vamos a tener que este virus tiene una gran variabilidad antigénica.
Estas se pueden clasificar de dos tipos. La variación antigénica drift, que es una variación antigénica menor, y el cambio antigénico, que es un cambio antigénico mayor, denominado shift. La variación antigénica, como su nombre lo indica, es un cambio menor, se produce en un mismo subtipo y generalmente son mutaciones puntuales en los genes. Pueden observar ahí que el virus tiene unos círculos que luego van a producirse pequeñas mutaciones que la van a convertir en semilunas. Este tipo de variación antigénica es responsable de las epidemias anuales. Anualmente vamos a tener, sobre todo en algunos subtipos más que en otros, este tipo de epidemias anuales. En relación al cambio antigénico shift, que es un cambio antigénico mayor y que se produce en un poco más de tiempo, no en un año, sino en más tiempo, se van a producir cambios grandes, se van a generar nuevos subtipos, va a haber un intercambio de segmentos de genes que pueden producir unas nuevas cepas con gran capacidad pandémica. Pandémica porque como se produce un nuevo subtipo al cual la población no ha estado expuesta, no tiene respuesta inmunogénica alguna, entonces va a producir una gran cantidad de morbilidad y probablemente mortalidad. Una causa importante de estas variaciones antigénicas significativas es la presión inmunológica, lo que va a producir la evolución del virus, de estos subtipos de virus influenza. Esta presión inmunológica está dada por un lado, por las infecciones naturales que van a hacer que nuestro organismo responda ante ese tipo de, ante esas infecciones, ¿no? Ante la cual el virus va a tratar de escapar produciendo mutaciones. Por otro lado, la vacuna también va a ser un factor de presión inmunológica que va a condicionar la formación de nuevas variantes antigénicas. En relación a la variabilidad antigénica mayor, o shift, que es la responsable de las pandemias de influenza en los últimos siglos, tenemos, como ustedes ven, que la producción de estas pandemias es cada cierto tiempo, no es anual, sino entre 30 y 40 años tenemos una nueva pandemia. Y es justamente, por ejemplo, la que más conocemos es la de 1918, la influenza española, que produjo una gran cantidad de muertes en el continente americano y europeo. Y en la última epidemia de este siglo, la pandemia de H1N1 pandémico, que creo que todos recordamos. Entonces, visto todo lo anterior, tenemos un paciente que acude a la consulta con signos y síntomas de una infección respiratoria aguda, y obviamente no tenemos claramente cuál podría ser la etiología. Puede corresponder a un gran número de virus, pero para eso justamente tenemos el marco epidemiológico, que nos puede hacer inferir que probablemente podría ser, estamos en una temporada de influenza, podría ser virus influenza. Primeramente, sobre los aspectos clínicos debemos tener en cuenta cuál es la diferencia entre resfriado e influenza. Generalmente en influenza, los síntomas van a aparecer de manera abrupta, de un día para otro, a diferencia de resfriado en que la aparición de síntomas es gradual. Un aspecto muy importante es una fiebre alta que se presenta en influenza, a diferencia del resfriado. Los dolores que son condicionados por mialgias y artralgias son muy habituales en influenza, a diferencia del resfriado. Obviamente vamos a encontrar escalofríos en influenza con más frecuencia que en el resfriado. Fatiga y debilidad también son una característica importante de influenza. Por otro lado, en resfriado es bastante común el estornudo, la congestión nasal y el dolor de garganta. Tos podemos encontrar muy frecuentemente en influenza y en forma leve a moderada en el resfriado. También la cefalea es un síntoma bastante común en influenza. Entonces, ¿cómo podríamos definir clínicamente influenza? Tenemos que los pacientes van a llegar con una infección del tracto respiratorio. Este gran grupo de pacientes tenemos
Algunos de ellos van a ser justamente por virus influenza. Entonces, en amarillo tenemos ahí aquellos pacientes que tienen infección por virus influenza. Sin embargo, no todos van a ser sintomáticos. Un gran grupo que se entrecruza con los pacientes que acuden a la consulta van a tener una influenza sintomática. El otro grupo generalmente tienen infecciones asintomáticas o oligosintomáticas que no acuden a la consulta. En este aspecto, nosotros vamos a tener pacientes con influenza que son atendidos ambulatoriamente y pacientes con influenza que son atendidos por una infección respiratoria aguda grave y en algunos casos con desenlace fatal. En la intersección de todos ellos vemos que algunos pacientes logra confirmarse la influenza mediante laboratorio. Entonces, lo que usamos generalmente con fines de vigilancia epidemiológica son definiciones un poco más amplias que puedan incluir al virus influenza. Tenemos de esta manera a la enfermedad tipo influenza o síndrome gripal y a la infección respiratoria aguda grave. Estas definiciones epidemiológicas, que ya probablemente las han revisado cuando vieron los aspectos epidemiológicos, se resume en el síndrome gripal como aquel cuadro clínico de inicio súbito caracterizado por fiebre más tos sin ausencia de otro diagnóstico específico. Puede acompañarse de síntomas sistémicos como mialgias, postración, cefalea, malestar general. Y cuando este síndrome gripal se acompaña de dificultad respiratoria y por lo cual requiere hospitalización, se llama infección respiratoria aguda grave. Que no hay que confundir con la insuficiencia respiratoria aguda, que a veces es una definición clínica muy utilizada en las unidades de cuidados intensivos. Bien, entonces, viendo el espectro clínico de la influenza, tenemos ese iceberg en el cual nosotros vemos solamente la punta del iceberg, que son aquellos pacientes que tienen enfermedad tipo influenza o síndrome gripal, aquellos pacientes que tienen infección respiratoria aguda grave y óbitos, y el gran grupo de oligosintomáticos y asintomáticos que corresponden a prácticamente las 2/3 partes de los pacientes infectados con influenza. Generalmente nosotros no lo vemos. Ahora, la punta del iceberg, el IRAG y óbitos, a veces puede incrementarse en situaciones de temporada con una alta circulación de determinado virus. Otros aspectos clínicos que pueden afectar el curso clínico y que pueden depender básicamente del huésped están relacionados a la edad. La edad, generalmente los más pequeños porque tienen un sistema inmunológico inmaduro todavía, o los adultos mayores que tienen problemas también con su respuesta inmunológica, puede ser un factor de riesgo, son un factor de riesgo para un desarrollo clínico de influencias más grave. Pacientes que tienen como antecedente una enfermedad crónica también va a ser un factor que puede afectar el curso clínico y desencadenar una enfermedad severa. Coinfecciones con alguna bacteria definitivamente también va a desencadenar un curso clínico más grave, y definitivamente la aparición de una nueva cepa ante la cual la población no había estado expuesta anteriormente va a desarrollar definitivamente casos graves de influenza. En estos aspectos debemos tener en cuenta que el principal objetivo que el virus ataca son las células respiratorias, y podemos observarlo en estas fotografías en la cual evidenciamos una mucosa normal de la tráquea con sus cilios, ¿no? Y que después de 3 días post-infección podemos observar la pérdida de estos cilios, destrucción del epitelio, y si corresponde a un cuadro clínico sin ninguna complicación, 7 días después de la infección hay una recuperación como una aparición nuevamente de los cilios. Entonces, definitivamente hay una disrupción de la inmunidad natural de la persona que puede condicionar infecciones severas con otras bacterias, y esto puede condicionar un cuadro clínico severo. En este gráfico lo que podemos observar es un resumen de lo que conversamos anteriormente. El virus influenza va a
atacar las células respiratorias de los alveolos, de las tráqueas, y a través de otro tipo de, además de la hemaglutinina y la neuraminidasa, otros tipos de proteínas no estructurales como la PV1 o la proteína no estructural de tipo 1, van a estimular la producción de citoquinas, la denominada tormenta de citocinas, ¿no? Y esto de repente les hace recordar, por ejemplo, al dengue, donde hay una situación similar. La producción de interferón, que es la primera línea de defensa para infecciones virales, ¿no? Ahora, esta tormenta de citocinas puede condicionar a su vez un daño epitelial más severo, un desgaste del sistema inmunológico. El daño epitelial severo a su vez va a condicionar de repente la presencia de bacterias tipo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, que puede adquirir de repente el mismo paciente en el hospital donde está siendo atendido, ¿no? Y obviamente estas bacterias a través de las endotoxinas que puedan producir, va a agravar enormemente el cuadro clínico del paciente. Entonces, de una manera resumida, observamos que lo que generalmente vemos en la línea verde, después de una semana de enfermedad, se resuelve rápidamente el cuadro de influenza no complicada. Si el paciente pertenece a algún grupo de riesgo, puede complicarse por una neumonía bacteriana y obviamente el cuadro clínico va a durar más, ¿no? Tenemos pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos donde pueden estar 2 o hasta 3 semanas, ¿no? Dependiendo de la evolución del paciente. Y obviamente cuando tenemos un cuadro pandémico, los cuadros de neumonía viral son mucho más frecuentes. O sea, de inicio, el nuevo subtipo viral puede producir cuadros clínicos severos en una población a la cual no ha estado expuesta anteriormente. Entonces tenemos que los principales aspectos clínicos de la enfermedad, tenemos las complicaciones pulmonares, la neumonía bacteriana por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, en niños bronquiolitis, croup, en las personas que tengan enfermedades crónicas, la exacerbación de estas enfermedades, asma, EPOC, y otras complicaciones también pueden ser la otitis media aguda y la sinusitis. Complicaciones no pulmonares un poco más raras pueden ser la miositis, la rhabdomiólisis, que se caracterizan por la mioglobinuria, cuadros neurológicos de encefalitis, meningitis aséptica, mielitis transversa, el síndrome de Guillain-Barré. Esto se recordó hace poco que tuvimos un incremento del caso de síndrome de Guillain-Barré, donde hacía presumir que uno de los agentes etiológicos que se debería buscar definitivamente era influenza. Síndrome de Reyes, sobre todo en niños que usan aspirina, ¿no? Síndrome de Reyes es un cuadro clínico bastante severo, caracterizado por un cuadro neurológico y un daño hepático severo. Y también hay complicaciones del tipo a nivel cardíaco, miocarditis o pericarditis. En relación a las condiciones de riesgo o de función para influenza, este es un trabajo que fue realizado justo a partir de la pandemia de influenza que tuvimos en el año 2009-2010, donde podemos observar de manera amplia las condiciones de riesgo más frecuentes que se evidenciaron en esa pandemia, que causaron defunción. Entonces tenemos ahí las metabólicas, las cardiovasculares, las respiratorias. Dentro de las metabólicas destacó bastante la obesidad. La obesidad mórbida fue una condición bastante frecuente, no solo en nuestro país, sino en todos los países donde tuvimos la pandemia de influenza H1N1 pandémico. Diabetes, cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, renales. La gestación es una condición de riesgo también para defunción. Congénitas, el síndrome de Down, cáncer, otras enfermedades infecciosas, reumatológicas o digestivas. En el estudio que mencioné anteriormente, que fue realizado en el Instituto Nacional de Salud del Niño, evidenciamos una de las causas muy frecuentes de atención fue un factor de riesgo de cuadros severos fueron justamente las cardiovasculares, las respiratorias y el síndrome de Down. Pero también tenemos otros virus respiratorios que nos pueden producir cuadros clínicos similares. Entonces,
Y ahí tenemos la enorme lista: virus sincicial respiratorio, rinovirus, metaneumovirus, parainfluenza, bocavirus, coronavirus, adenovirus, y otros virus que también en forma menos frecuente producen cuadros respiratorios similares. Entonces, es un poco difícil poder, de primera, poder identificar la etiología del virus. Algo más que puede ahondar en esto, este es un estudio publicado en el Lancet en el 2011, donde comparaban los cuadros clínicos de las infecciones virales más frecuentes en niños, por ejemplo, y ahí destaca claramente cómo influenza, la fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados es bastante frecuente en influenza, ¿no? A diferencia de otros virus. Sin embargo, por ejemplo, neumonía era más frecuente, por ejemplo, en rinovirus y virus sincicial respiratorio. Bronquiolitis, definitivamente, virus sincicial respiratorio destaca como agente etiológico de bronquiolitis. Bronquitis agudas, también tenemos rinovirus, virus sincicial respiratorio. Otitis media aguda, virus sincicial respiratorio. Amigdalitis, adenovirus, laringitis, parainfluenza, entre otros, ¿no? Entonces, los cuadros clínicos son compartidos entre otros virus, por eso que es muy difícil poder definir clínicamente a qué virus que correspondería. Sin embargo, teniendo en cuenta, como nuevamente les mencioné, el marco epidemiológico donde estamos, nos encontramos ante una estación de influenza, la primera sospecha de un cuadro clínico respiratorio grave que podamos ver debería corresponder a influenza. Entonces, ¿qué tenemos para el tratamiento y la prevención? Para el tratamiento tenemos a los inhibidores de neuraminidasa como principal antiviral. Anteriormente existían los adamantanes, pero actualmente sabemos que los adamantanes son, el virus influenza A y B son resistentes a los adamantanes. El uso de los inhibidores de neuraminidasa está claramente establecido en las guías de clínica de manejo de influenza del Ministerio de Salud, ¿no? Todavía estas guías clínicas siguen vigentes, es necesario revisarlas. En relación a la prevención, definitivamente la mejor herramienta de prevención va a ser la vacuna contra influenza, tanto en los grupos de riesgo como en aquellos, como en los trabajadores de salud. Y en relación a las precauciones para evitar la transmisión, tenemos las precauciones estándar y las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión. En relación a los inhibidores de neuraminidasa, solamente recordar en relación al ciclo de replicación que vimos anteriormente, que la neuraminidasa, justamente lo que va a hacer el mecanismo, tiene como objetivo fundamental producir una lisis de los residuos de ácido siálico con las glicoproteínas que se formaron en el interior de la célula y va a permitir justamente la formación de los viriones. Cuando esta molécula de neuraminidasa es inhibida por ejemplo, el oseltamivir, no se produce la hidrólisis y, por ende, los viriones no van a poder salir y se va a truncar el ciclo de replicación viral. Este es el mecanismo de acción de los inhibidores de la neuraminidasa, destacándose el oseltamivir por ser el que nosotros más tenemos en nuestro medio. En relación al uso del oseltamivir, en los últimos años hemos tenido bastantes cuestionamientos sobre la efectividad de este medicamento, ¿no? La última revisión Cochrane, en la cual se incluyeron 46 ensayos clínicos fase 2, 20 con oseltamivir y 26 con zanamivir, pudo rescatar claramente conclusiones trascendentales. Por ejemplo, tenemos que solo se observa que el oseltamivir produce una leve reducción en la duración de los síntomas en adultos. Se dice 16.8 horas. Pero, por ejemplo, no tuvo efecto en niños asmáticos, ¿no? Como factor de riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que generalmente, si una persona toma oseltamivir, definitivamente, en vez de que la enfermedad dure 3 días, va a durar 2 días, por ejemplo, más o menos, ¿no?
No tuvo un efecto significativo en la hospitalización en niños y adultos, no redujo significativamente las complicaciones graves en adultos y niños. Lo que sí se evidenció de manera más categórica fue el riesgo de efectos adversos, náuseas, vómitos, efectos psiquiátricos, sobre todo en niños, eventos renales en adultos y vómitos en niños. Sin embargo, estudios de tipo observacional, no ensayos clínicos, sino de tipo observacional, en cohortes, por ejemplo, fue realizada en el Asia, encontró que el tratamiento se asoció independientemente con supervivencia, ¿no? Y es más, la supervivencia era mayor cuando se iniciaba antes de los 2 días, ¿no? Del inicio de la enfermedad. Definitivamente en los pacientes, estos pacientes la sobreinfección aumentó la mortalidad y eso ya lo mencionamos anteriormente. Y un tema importante es que los corticoides aumentaron la sobreinfección y mortalidad. Comentábamos al inicio sobre esa gran tormenta de citocinas que se produce justamente como un mecanismo de respuesta inmunológica ante la infección del virus en algunos pacientes. Pero definitivamente esto no resulta adecuado el uso de corticoides para manejar esta patología. Otro estudio muy importante publicado en el Lancet, también un estudio observacional con 29.234 pacientes de 78 estudios, evidenció reducción en el riesgo de mortalidad y que el riesgo de mortalidad aumentaba con cada día de retraso en el uso de oseltamivir. Entonces, ante esta evidencia, la OMS, en la última lista de medicamentos esenciales, en marzo del 2017, colocó al oseltamivir como un medicamento complementario, más ya no como principal, y estableció claramente su uso solamente en enfermedad severa, en pacientes muy graves, hospitalizados, ¿no? Entonces, con la evidencia disponible actualmente, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué establece? Esto fue lo último que está publicado en este año en la página web de la OMS. Tenemos los pacientes con gripe estacional no complicada que no pertenezcan a los grupos de riesgo deben recibir un tratamiento sintomático y ser advertidos de que si presentan síntomas se queden en casa, ¿no? El tratamiento básicamente va centrado en aliviar los síntomas como la fiebre, ¿no? Obviamente, si el estado deteriora, tiene que buscar atención médica rápidamente. En aquellos pacientes que con enfermedad grave o progresiva, es importante ahí prescribir o usar los inhibidores de neuraminidasa o oseltamivir por lo menos 48 horas siguientes a la aparición de los síntomas para maximizar los beneficios. Se recomienda una duración mínima de 5 días de tratamiento y bueno, también evidencian que el uso de corticoides está asociado con mayor mortalidad y que no debe ser usado, ¿no? Actualmente la Organización Mundial de la Salud está haciendo una revisión, hay una reunión, está en proceso de revisión de la guía de manejo clínico de influenza. La última vez esta no ha sido actualizada, desde la última vez que se publicó en el año 2010 para la pandemia. Entonces, esperemos que en este año esta nueva guía que pueda salir nos pueda permitir actualizar la guía que tenemos, ¿no? Basada en las recomendaciones que nos puede hacer la OMS sobre las evidencias existentes. Estas son las guías actuales de manejo. Tenemos la guía aprobada con la resolución ministerial 492-2009, que es la que está actualmente vigente, que fue justamente publicada en la etapa de mitigación de la pandemia influenza, y esta se publicó ya
en lugar de la anterior que fue publicada, mediante la resolución ministerial 326/2009, ¿no? Entonces, esta guía todavía se encuentra vigente y ahí se establece claramente el uso de los inhibidores de neuraminidasa. Otra guía que debemos tener en consideración es la guía técnica para atención de gestante con infección respiratoria aguda por influenza en los establecimientos de salud y la guía técnica para atención de insuficiencia respiratoria aguda en pacientes con influenza, ¿no? Entonces, en todas ellas, lo que coincide todavía es el uso del tratamiento de oseltamivir, todavía entonces se mantiene vigente, pero debemos, según las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud, de dar preferencia a los pacientes que tengan un cuadro clínico grave o tengan un factor de riesgo para desencadenar un cuadro clínico grave, ¿no? En las guías podemos tener la dosificación de los oseltamivir por kilogramo de peso, de acuerdo a la edad, ¿no? En adultos, bueno, 75 miligramos cada 12 horas por 5 días como mínimo. Debemos recordar que el oseltamivir se elimina por vía renal y es necesario hacer un ajuste en caso de pacientes con daño renal. Entonces, como mensaje finales tenemos que la influenza es una causa importante de infección respiratoria aguda grave y neumonía en el país. Es necesario que tengamos que identificar a los pacientes con estos factores de riesgo de edad y poder dar el tratamiento sin necesidad de confirmar por el laboratorio la infección por influenza. Como nuevamente les repito, ya estamos en un marco epidemiológico donde el virus influenza está circulando intensamente y entonces la sospecha de influenza es muy alta. Entonces, iniciar la terapia antiviral en forma oportuna en estos pacientes puede hacer tener un mayor éxito en el tratamiento de los mismos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.